Bien, en esta cuarta lección vamos a trabajar las funciones generadoras, que no decoradoras, y los iteradores. Comenzamos por las funciones generadoras, que están estrechamente relacionadas con los iteradores, pero primero tenemos que ver esto. Por regla general, cuando queremos crear una lista de algún tipo, lo que hacemos es crear la lista vacía y luego con un bucle varios elementos, ir añadiéndolos a la lista si cumplen una condición. Ya lo habíamos visto, ¿no? Podíamos hacerlo pues con comprensión de listas, número, for número, in, y aquí pasándole una lista, por ejemplo, así, y aquí pasándole una condición solamente si el número módulo de 2 es igual a 0, es decir, si es par, por ejemplo. Aquí tenemos unos cuantos pares. También vimos cómo era posible utilizar la función range para generar directamente la lista en la memoria, es decir, sin tener que crearla en el propio código, y así se interpretaba sobre la marcha. Una variante prácticamente igual, pero utilizando el range. Podíamos poner aquí que esto iba de 0, por ejemplo, a 6, y tenemos exactamente lo mismo con este range. Bueno, pues la verdad es que range es una especie de función generadora. Por regla general, las funciones devuelven un valor con return, pero la peculiaridad de los generadores es que van cediendo sobre la marcha los valores en tiempo de ejecución. La función generadora range 0,6 empieza cediendo el 0. Luego se procesa el for. Se comprueba si es par o no. Si es par lo añade a la lista. Luego se vuelve a entrar en el range, se procesa la siguiente iteración, se cede el número 1, se hace toda la comprobación. Como el número 1 no es par, no se añade a la lista. Se continúa con el número 2 dentro del range, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto se logra ocupar el mínimo de espacio en la memoria y podemos generar listas de millones de elementos sin necesidad de almacenarlos previamente. Esto ya lo vimos cuando trabajamos el range. Pero lo que vamos a ver en esta lección es cómo crear una función generadora manual. Por ejemplo, una función que genere un número indeterminado de pares. Nosotros le vamos a pasar, envíanos todos los pares, por ejemplo, del 0 hasta el número 10. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer una función llamada pares. Le vamos a pasar un número, que es el máximo hasta donde queremos llegar. Para este número, for número, in range, por ejemplo, vamos a utilizar un range sin ningún problema. Hasta el n+1, recordar que se excluía el número, por tanto, si queremos llegar hasta ahí, tenemos que sumarle un 1 extra. Y aquí es cuando se hace la magia. If número es par, ¿no? If número módulo de 2 es igual a 0, la magia se hace en este momento. Aquí vamos a ceder en cada iteración el número. Y en lugar de hacer un return, como haríamos normalmente, haremos un yield del número. Yield es ceder el número. Si por ejemplo ejecutamos esta función pares, que nos diga los números pares del 0 al 10, fijaros que lo que tenemos, en lugar de una lista, como cabría esperar que tendríamos aquí, lo que obtenemos es un objeto de tipo generador. Estos objetos generadores se pueden recorrer de la misma forma que hacíamos pues utilizando el range, con un for, como si fuera una lista. For número impares hasta el 10, print número. Y aquí tenemos todos los pares del 0 al 10. ¿De acuerdo? Evidentemente también podemos utilizar la comprensión de listas sobre un generador. Número, for número, in pares hasta el 10. Y ahí tenemos una lista generada al vuelo con nuestro generador de pares. Sin embargo, el gran potencial de los generadores no es simplemente crear listas, sino sería muy aburrido. De hecho, como ya hemos visto, el propio resultado no es una lista en sí mismo, sino una secuencia iterable con un montón de características únicas. Esto que tenemos aquí. Por tanto, las funciones generadoras devuelven un objeto que soporta un protocolo de iteración. Es decir, son iteradores. Esto que nos devuelven.
¿Y qué nos permiten hacer? Pues nos permiten controlar el proceso de generación, teniendo en cuenta que cada vez que la función generador accede a un elemento, queda suspendida hasta que se retoma cuando se le pide el siguiente valor a generar. Así que vamos a tomar nuestro ejemplo de pares desde otra perspectiva, como si fuera un iterador manual. Así veremos exactamente a lo que me estoy refiriendo. Vamos a guardar en pares, por ejemplo, el resultado de llamar al generador pares, por ejemplo, hasta el número 3. Muy bien, vamos a centrarnos en conseguir el primer elemento de este iterador. Y eso lo podemos hacer porque recordad que el generador va cediendo con yield los elementos. Y por tanto podemos recorrer uno a uno este proceso de generación. Y para hacerlo vamos a utilizar la función integrada next. De esta forma, next. Que si le pasamos el generador o la secuencia iterable, nos consigue el primer elemento. Si volvemos a ejecutarlo, fijaros, nos consigue el segundo elemento, que es el número 2. ¿No recuerda esto un poco al puntero de los ficheros? Cuando leíamos una línea, el puntero pasaba a la siguiente y así sucesivamente, pues aquí es muy parecido. Ahora imaginaros qué pasaría si ejecutamos next otra vez. Ya sabemos que entre el 0 y el 3 solamente tenemos el 0 y el 2 como pares. Fijaros lo que sucede. Pues que nos da un error y nos devuelve el error stop iteration. Claro, se ha acabado la secuencia, ya no hay más pares. Así que tomad nota de este error y capturad esta excepción si vais a utilizarla sin saber exactamente cuándo se va a acabar de iterar. Entonces, la pregunta que nos queda ahora es, ¿solo es posible iterar secuencias generadas al vuelo utilizando generadores? Bueno, vamos a probar. Por ejemplo, una lista. ¿Se podrá recorrer con un iterador una lista? Por ejemplo, de 5 elementos. Si intentamos hacer un next de esta lista, ¿nos va a sacar el 1? Pues no se puede. ¿Y una cadena? Nos podemos iterar una cadena, por ejemplo, hola, con next. ¿Podemos sacar la H de esta cadena? Pues no se puede, porque tanto la lista como la string, la cadena, no son iteradores, no son iterables. La verdad es que no podemos iterar ninguna colección como si fuera una secuencia, pero sin embargo hay una función muy interesante que nos permite convertir estas colecciones a iteradores, y es la función iter, también integrada. Si intentamos ahora convertir esta lista a una lista iterable, de esta forma, con la función iter, le pasamos esta lista, lo que tendremos en lista iterable es un iterador, como vemos aquí, de tipo lista. Y ahora lo que podemos hacer es utilizar el next dentro de esta lista iterable. El 1, el 2, el 3, el 4, etc. Y lo mismo si fuera una cadena iterable. Vamos a copiar la que tenemos aquí. Vamos a transformarla a una cadena iterable. Iter, cadena. Y con el next, primer elemento, queda pausado, segundo elemento, la O, tercer elemento, la L, etc. Muy bien, ahora ya sabemos qué son las funciones generadoras, cómo utilizarlas y también cómo convertir algunos objetos a iteradores. Os sugiero probar por vuestra cuenta más colecciones, a ver si encontráis alguna más que se pueda iterar.